La agricultura ha sido por muchos años la principal actividad económica en Guatemala, transmitiéndose de generación en generación. Tenemos grandes fortalezas y potenciales en el desarrollo agrícola, los microclimas, la fertilidad de los suelos y ese espíritu emprendedor que todos los guatemaltecos llevamos dentro, los cuales debemos aprovechar para hacer más rentable la agricultura y que sea autosostenible. El Estado de Israel ha sido líder en el desarrollo de técnicas innovadoras y efectivas que han desarrollado su agricultura, aprovechando al máximo sus recursos para dar a conocer al mundo los métodos que los han llevado a estos éxitos. La aplicación de técnicas innovadoras, el extensionismo agrícola, optimización de recursos, acceso al crédito y otros elementos son indispensables para hacer de la agricultura una actividad más competitiva. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Agricultura 2022, de la subsistencia a la excedencia. Y para ello nos acompaña Isabel Capanta y Benjamin Feinstein, que ellos son especialistas en el área de agricultura. Bienvenidos. Muchas gracias. Isabel, Guatemala cuenta con grandes recursos naturales, tenemos una gran variedad de climas. ¿Qué podemos hacer para aprovechar estos potenciales? Efectivamente, Guatemala tiene todo el potencial para crecer y para desarrollarse ampliamente en la agricultura. Si a esto le sumamos de que Guatemala, al momento, nosotros tenemos cultivos como el café, que han hecho brillar a Guatemala por su excelencia. Tenemos el café, el cultivo de caña, tenemos un premio por productividad. Tenemos cultivos como el hule, palma africana. Todos estos cultivos, en realidad, el potencial que han brindado a Guatemala nos deja en vista clara que tenemos una fuerza para nosotros poder unificar criterios, salir adelante y desarrollar mucho más. También tenemos el cultivo de cardamomo y somos uno de los mayores productores de este cultivo. Ahora, ¿cuál es la importancia de la agricultura en el país y cómo incide esta en la economía? Claro, la importancia de la agricultura en realidad es primero porque el país es con una vocación agrícola, ¿verdad? Tiene una vocación agrícola y forestal. En el caso de la vocación agrícola, nosotros sabemos de que además de producir todos los cultivos que acabo de nombrar, también permite alimentar a las personas y permite tener una mano de obra que es generadora de trabajo, y eso hace que el movimiento económico del país parta a través de la agricultura. Benjamín, muchas gracias por estar en Inversión y Desarrollo, por visitar nuestro país Guatemala, y sé que usted quiere mucho a nuestro país y desde 1986 ha estado viniendo a dar sus aportes. Estuvimos en el año pasado en 2 oportunidades en Israel y pudimos ver que un país que tiene un poco más de 22,000 kilómetros cuadrados, es decir, casi la quinta parte de Guatemala, con pocos recursos, ha avanzado tremendamente. ¿Cuál es ese secreto, los factores críticos de éxito para de ese desarrollo en la agricultura israelita, que es un ejemplo a nivel mundial? La base de desarrollo es exactamente lo que usted dice, es la escasez de tierra, la escasez de recursos, la escasez de agua, la escasez de todo. Realmente no tenemos ningún recurso, aunque en los últimos meses, años se ha encontrado gas, pero todavía va a llevar muchos años. Pero cuando un pueblo, cuando una nación tiene escasez, tiene obligación para vivir, para sobrevivir, hacerlo. Ese es uno. El segundo es la educación y las ciencias. Israel tiene realmente, el judaísmo ve la educación lo más importante. Como dice nuestro presidente Shimon Peres, dice, la base de todo lo que hacemos es la educación. Y no es así nomás que tenemos 10 premios Nobel en un país de 6 millones de personas, incluye todos los árabes y los religiosos que no estudian tanto. Es decir, es algo que es solamente base de la educación. El tercero es la investigación. Yo soy parte de la Universidad Hebrea, la Facultad de Agricultura,
que es una de las facultades de más prestigio, al lado de Cornell, al lado de Ítaca y otras en Norteamérica y en Holanda, y eso es lo que da la base del desarrollo, de la investigación, que inmediatamente llega al agricultor. Ahora, esa visión de nación, esa motivación de uno de los fundadores de Israel, David Ben Gurión, llegó a impregnar ese espíritu emprendedor, y que ustedes, que aunque no tienen recursos naturales ni mucha tierra, pero tienen esa chispa interna que les ha llevado al éxito que tienen hoy día. ¿Cómo aprovechar esa experiencia israelita, la tecnología, la información, sistemas de riego por goteo, extensionismo agrícola, que lo pudimos ver en los kibbutz, en los moshav, y llegar a una cultura de subsistencia a una cultura de excedencia, es decir, del problema a la oportunidad, pero aplicarlo acá en Guatemala? Como yo conozco muy bien a Guatemala, a veces mucho más que muchos de mis amigos o colegas guatemaltecos, como fue en el Ministerio de Educación, he visitado en los proyectos que hice a lugares que muchos de los guatemaltecos nunca estuvieron. Yo creo que, voy a regresar a lo que dije antes, la base de Guatemala para el futuro, lo dije hace 8 años, lo dije hace 25 años, es la educación, que tiene que comenzar en todos los niveles. Y promover la perseverancia en ellos. Ahora, Isabel, la agricultura representa el 20% del PIB, y ¿de qué manera podemos hacer para que este aumente por medio de la capacitación y tecnificación de la agricultura? Bueno, ahí tocaste un tema bien importante. Al decir tecnificación, la tecnificación significa dinero, ¿verdad? Y entonces, como van amarrados lo uno con lo otro, muchas veces esta falta de fondos es lo que no ha permitido que la tecnificación llegue más rápido. Al no tener la tecnificación, nosotros estamos a veces trabajando quizá no exactamente en la máxima rentabilidad o en la máxima productividad, y eso nos deja un poquito atrás. Entonces, para nosotros es muy importante saber de que la tecnificación está y cuánto nos hace falta para alcanzarla y para aplicarla inmediatamente. A esta va aunado también a la tecnificación, va la capacitación. Nosotros debemos generar programas y planes acoplados a las necesidades. Existe un dicho que se llama el aprender haciendo, que quiere decir que los alumnos deben desde pequeñitos aprender y ejecutar, porque el momento en que uno ejecuta, uno lo mira, lo toca, lo ve, lo siente, lo huele, y eso hace que genere un aprendizaje mucho mayor. Entonces, si nosotros aprendemos haciendo las cosas y luego lo aplicamos, esto definitivamente, este tipo de capacitación, que no es una aula donde uno solamente va y de la forma tradicional aprende, sino aprende de otra manera. Este cambio de metodología definitivamente nos tiene que generar un cambio generacional, un cambio de mentalidad, un cambio de paradigmas, y nos debe generar este desarrollo. Promoviendo también los huertos escolares en los niños. Efectivamente, los huertos escolares es muy buen ejemplo, porque el niño lo mira, lo toca, lo ve, lo aprende, y eso mismo es lo que él va puliendo a medida que va creciendo. Quiero agregar algo sobre los huertos escolares, y eso me lleva muchos años atrás, porque el primer trabajo que yo hice en Israel era promover lo que en Israel se hizo ya de antes que estuvo todavía Israel, antes de la independencia, que cada escuela, Israel no es un país agrícola en ese término, entonces había 20% de agrícolas, hoy tenemos 3%, pero que el niño quiera la tierra, trabaje, y después cuando los huertos escolares ya no se podía cultivarlos, tenemos en cada ciudad una granja escolar que todos los niños en la escuela primaria vienen a una vez a la semana. Vamos a un corte y continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En este segundo bloque nos sigue acompañando Benjamín y también Isabel. Ahora se incorpora al bloque Samuel Vázquez, de Productores Agrícolas de Guatemaltecos. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias, licenciado Luis. Muy fino,
Gracias por la invitación, Benjamín. Samuel, ustedes que tienen presencia en la parte de Totonicapán, Huehuetenango, el Altiplano, y que usted es originario de Quetzaltenango, ¿cuáles son los principales retos que han visto en el tema de agricultura y qué soluciones ven para aplicarlas en el desarrollo rural, agrícola y del país? El primer reto que nosotros vemos es cómo producir más con menos. Nuestros productores tienen la voluntad de trabajar, pero muchas veces se produce muy poco. El otro tema importante es lo que se produce, lo que le llamamos excedente. Muchas veces no encontramos un lugar donde vender esos productos. Entonces consideramos que el reto importante es encontrar no solo una alta productividad, sino también ver la posibilidad de otros mercados para vender estos productos. ¿Y qué le ha dejado de experiencias, aprendizajes y ahora temas que van a estar aplicando a través del taller a la Agricultura Guatemala 2022 que les ayudará para la parte de tecnificación y capacitación de la agricultura? Hay una cosa muy importante y yo le llamo la generación de conciencia. El taller, a mí de verdad vi cosas que no había visto antes. Se generaron varias ideas importantísimas. Por ejemplo, el impulsar el ICTA, el darle vida a la investigación científica, o también, por ejemplo, se hablaba de dotar de recursos, por ejemplo, a las cooperativas agrícolas. Es sumamente importante. Y obviamente un plan de gobierno que permita que los pequeños productores que nosotros estamos en el campo pudiéramos recibir ese apoyo, y cómo hacer que se cristalice básicamente estas ideas concretas que se ha puesto en práctica en Israel, pudiéramos llevar a las aldeas rurales. Yo estoy seguro que sí lo podemos hacer, Samuel. Y este año 2012 es el año internacional del cooperativismo declarado por Naciones Unidas. Y qué bueno que Guatemala es un caso de éxito, y escucharlo a usted hablar de todas esas fortalezas de los potenciales del altiplano son muy importantes, pero el tema de encadenamientos productivos, es decir, encontrarle mercado a estos productos, es un papel muy importante. Isabel, Guatemala somos todos, tenemos que trabajar en equipo, la academia, el sector privado, la comunidad internacional, la transferencia de tecnología, los alcaldes, los gobernadores, los diputados distritales. ¿Cómo ve usted qué tipo de alianzas debemos de llevar a cabo para aprovechar esas ganas de toda nuestra gente en el interior del país y aprovechar los potenciales? Que ya no sigamos hablando de potenciales, que hablemos de realidades y que llevemos de esa subsistencia a la excedencia. Muchísimas gracias por esa pregunta, porque quiero responderle no de una forma tradicional, quiero responderle con un ejemplo. Le voy a dar el ejemplo más claro. Hace 10 años Perú decidió juntar al sector académico, científico, al sector empresarial y analizar el potencial que tenía, y en ese momento de Guatemala también tomaron todas las ideas de lo que es espárrago, se lo llevaron para Perú y vieron que definitivamente era un cultivo que se acoplaba. Perú, un país que decidió la infraestructura física, todo lo que es aeropuerto, carreteras, mejorarlo para generar este desarrollo de este cultivo. La empresa privada invirtió en todo lo que se necesita para poder dar auge. La academia se involucró en tener que generar los planes específicos para capacitar recurso humano que pudiera estar a la altura de lo que se necesitaba. Bueno, todos juntos, unidos, sectores distintos, diversos, pero con un objetivo común, con una visión común, han llevado a Perú a ser el primer exportador de espárrago del mundo. Eso lo pudimos ver de primera mano porque la FAO hace unos años me invitó a Perú y tuvimos oportunidad de tener a todo el sector involucrado comentándonos esta experiencia. Ahora, Samuel, usted que viene del área rural del altiplano, ¿cómo ve las posibilidades de mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, pero ir más allá de esa subsistencia a la excedencia? Porque el guatemalteco es trabajador, lo que necesita es una oportunidad. Y en el caso de este taller de Agricultura 2022, ¿cómo visualiza usted el involucramiento de los COCODES, de los líderes comunitarios, para elevar la productividad de los que ya están produciendo y para incorporar a la producción a los que todavía no lo están haciendo?
para mí es bastante fácil, podríamos decir. Lo hemos hecho los últimos 10 años. Para mí es una verdadera bendición ver a Israel queriendo cooperar, queriendo darnos las ideas. Justamente lo que nosotros necesitamos quizá es la contraparte del sector gobierno, el compromiso de trabajar directamente con las bases, con las personas que cultivan la tierra. Por ejemplo, en diferentes áreas donde hemos estado en la parte alta de los Cuchumatanes, la gente anhela tener un proyecto invernadero, por ejemplo, pero no existe esa posibilidad para ellos. Los microcréditos, por ejemplo, que se otorgan son créditos muy pequeños. O sea, estamos hablando de 3,000, 2,000 quetzales, cuando realmente el productor, si quiere lograr una cierta economía de escala, mínimo tiene que producir 15 cuerdas de terreno, más o menos necesitaría mínimo 20,000 quetzales, y cuyo plazo debe ser mayor. Entonces, lo que estoy diciendo es que sí es posible hacer y trascender en los cambios, lograr excedentes, pero las políticas de gobierno tienen que ajustarse a la necesidad de cada sector. Eso es lo más importante. Entonces, nosotros, y yo esto pido verdaderamente con toda la conciencia del caso, que las políticas sean más prácticas. Yo entiendo, usted estuvo en el Ministerio de Economía, y pienso que los trámites engorrosos muchas veces nos resta competitividad. Entonces, lo que pedimos es el apoyo del Estado, fortalecer las cooperativas. Creo que hay una ley de cooperativas que tiene más de 30 años totalmente desactualizado. Necesitamos hacer cambios trascendentales en esa parte. Totalmente de acuerdo, y rescatando lo que decía Benjamín de aprovechar todo ese desarrollo tecnológico de Israel, hay una propuesta ya del Ministerio de Economía desde noviembre del año 2011 de celebrar un tratado de libre comercio entre Israel y Guatemala, y que incluya un capítulo específico para reforzar el tema de cooperación y transferencia de tecnología. Vamos a un corte y luego continuaremos con inversión y desarrollo. Continuamos con inversión y desarrollo. En este tercer bloque nos sigue acompañando Benjamín, Isabel, y ahora se incorpora con nosotros de Productores Agrícolas Guatemaltecos Jorge Tomás Funes, que él es del área de Chiantla, Huehuetenango. Bienvenido a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. En primer lugar le agradezco a Dios por esta entrevista por primera vez. ¿Cómo ha iniciado en el tema agrícola y qué lo han incentivado a seguir buscando la productividad en el área? Pues hemos iniciado quizás por nuestra misma necesidad y estamos hasta acá. Yo salí desde Huehuetenango hoy de madrugada para estar en este taller porque me incentivó mucho esa invitación por la pobreza que hemos pasado y la distancia, siempre abandonados quizás de los programas de desarrollo, y por eso mismo estoy acá, para incorporarme a dicho grupo y poder sacar adelante así más nuestra producción allá en la meseta. Felicitaciones por ese interés de poder desarrollar el área donde ustedes se encuentran. Ahora, ¿cómo han recibido ese apoyo para mejorar la productividad en el área y también la colocación de mercados de sus productos? Pues para mejorar en el área a veces llega un poco la ayuda, pero solo llega por unos momentos y luego nos abandonan. Nunca le dan un seguimiento a ese programa, por lo cual la gente, si no se le da seguimiento, no hay asesoría, no hay técnica, pues entonces todo se echa a perder. En el sistema de la comercialización, quizás muy poco mercado, distribuimos y vendemos nuestros productos ahí mismo en los mercados locales. No tenemos un comercio internacional, por lo cual sería factible. Interesante todas las áreas que tienen necesidad, y hacemos este llamado a las autoridades respectivas en el tema para que puedan dar apoyo a los productores de esta área. Isabel, qué agradable escuchar, compartir con Jorge, con Samuel, y también recibir las experiencias de Benjamín. ¿Qué significan estos talleres de agricultura
en Guatemala 2022, ¿qué aportes dan al desarrollo rural, a la productividad, a la seguridad alimentaria? Muy bien. El taller La Agricultura en Guatemala 2022, esta cifra 2022 exactamente es porque tiene una proyección hacia 10 años adelante. Y la llamamos Creando el Futuro, porque vamos a crear a través de la participación de todos. ¿Cuál es la importancia? Se basa en que nosotros vamos a tener un público heterogéneo, generando ideas, y ese gran potencial vamos a poder conocerlo para saber cuál es la problemática, replantear muchas veces ideas que a veces las tenemos como que ya esas son definitivas y hay nuevas, ¿verdad? El mundo está en un constante movimiento. Cuando nosotros planteamos la problemática, las soluciones y podemos visualizar hacia dónde podemos llegar, esto nos genera definitivamente una visión que nos va a abrir un camino. Entonces, ¿cuál es la importancia del taller? Que nosotros vamos a tener a los distintos sectores sentados, compartiendo en una mesa de trabajo, de una forma no formal, relajada, generando este tipo de información valiosísima. El momento en que nosotros tenemos esta información es una riqueza que ya Guatemala entera ganó, ¿verdad? Pudo salir, porque no ha salido de un sector, ha salido de todos los sectores unidos hacia un mismo pensamiento. Ahora, cuando me pregunta cuál es en sí el beneficio, o sea, ¿por qué razón hacemos esto? ¿Cuál es la importancia de hacer un taller? Y la importancia se basa en que si nosotros tenemos como gobierno, por ejemplo, claramente cuál es la problemática, podemos generar los planes, los proyectos, los programas más enfocados. Y si como academia tenemos cuál es la tendencia, sabemos cómo educar a este recurso humano. Si para eso nos significa generar nuevos programas, si eso nos significa cambiar de pensum de estudios, habrá que hacerlo. Ahora, finalmente, ¿qué significa esto para un sector privado? El sector privado debe saber hacia dónde va la tendencia, hacia dónde va la productividad. Definitivamente hay que tratar de generar esta eficiencia en todos los sectores y unidos va a ser mucho más sencillo. Jorge, para ir concluyendo, usted está en el campo, usted sabe de la realidad, usted sabe de las fortalezas, sabe qué hay que hacer. En resumen, ¿qué necesita de las políticas públicas? ¿Qué necesita del Estado de Guatemala? ¿Qué necesita del gobierno para poder producir más, mejor y para vender sus productos que beneficien a su familia, pero que también generen fuentes de empleo en las comunidades donde ustedes están? Quizás en primer lugar sería un llamado a nuestros gobernantes que siempre tomen en cuenta las áreas campesinas rurales con asesorías técnicas. En primer lugar, con técnica y también con semillas mejoradas, apoyándonos, pero cuando salga un programa, yo insto a las autoridades que no solo se le dé inicio, sino que se le dé un seguimiento para que nuestra gente no pierda la visión de tener mejores cosechas, mejores producciones para abrir mejor comercio, porque lo que se vende en los mercados locales no es igual como importarlo ya a un programa de un mercado extranjero. Compartimos esos aportes y muy resumido, Isabel, ¿cuál es el mensaje que usted traslada como organizadora de este tipo de eventos, que ojalá un día los pudiéramos tener por videoconferencia y en los 334 municipios pudiéramos estarlos viendo para esa Agricultura Guatemala 2022? El mensaje que yo puedo enviar a la población es que todos debemos estar involucrados, porque de una u otra manera nos afecta. Nosotros sabemos que la población sigue creciendo, hay más bocas que alimentar. Guatemala tiene 13 millones y poquito más de habitantes, que lo ideal sería que coman 3 tiempos al día. Entonces, el mensaje es, todos estamos aquí y todos debemos involucrarnos, porque de una u otra manera, siendo productores, siendo agroindustriales, siendo mercadeando el producto o consumiéndolo, si nos damos cuenta todos estamos involucrados. Entonces es buscar una participación activa, interactiva, que nos permita encontrar estas soluciones, enfocarnos, caminar unidos, agarrarnos de la mano y decir, si Guatemala tiene tantos y tantos recursos para ser un país grande, no en tamaño,
grande en corazón, grande en fuerza, es definitivamente, depende de nosotros el volverla así. Yo estoy seguro que así lo es. Benjamín, ¿qué mensaje nos deja de la Guatemala que usted conoce desde 1986? ¿Cómo la ve ahora? Y de ese Estado de Israel que ha avanzado y sigue avanzando tanto, para que aprovechemos todas esas experiencias del problema, la oportunidad, de la subsistencia a la excedencia en la agricultura guatemalteca. El mensaje que yo dejo, y es muy simple y muy factible, que aprovechen la mano de Israel, que se aproveche la mano de personas también en Israel, que para ellos Guatemala, y como yo hay otros, que para ellos usted dice a un profesor en el Tecnión hace varios años, mire, hay un problema de nutrición, puede venir usted a Guatemala, no pida honorarios, dice, ok, págueme la estadía nada más y va a llegar. Y yo los invito a todas las personas que escuchan y que ven este programa también, que entren en la página en el Facebook agricultura.guatemala.2022, hagan like y que participen en forma activa. Es importante multiplicar esfuerzos para hacer de la agricultura una actividad autosostenible, que además de generar autoconsumo, genere ingresos para los agricultores y sus familias. La agricultura contribuye a promover el desarrollo rural. Es necesario diversificar los cultivos, introducir nuevas técnicas y, sobre todo, ampliar el acceso a nuevos mercados. Casos de éxito como el del Estado de Israel que hemos visto el día de hoy demuestran que todas las limitaciones pueden ser superadas aplicando estrategias efectivas como lo es la investigación, la innovación, la optimización de recursos y el extensionismo agrícola. Guatemala es líder mundial en la producción de distintos sectores de la agricultura. Por lo tanto, debemos hacer los mismos esfuerzos para la producción de granos básicos que aseguren la seguridad alimentaria y nutricional y, por supuesto, donde hayan excedencias para que haya mayor desarrollo económico y mayor desarrollo social. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy. Te quiero, no te podría cambiar, es tanto lo que te debo, tú formas parte de mí, pues tú compartes mis sueños, todo te lo debo a ti, porque eres la tierra donde yo nací. Cuando pienso en mi Guatemala, el más bello paraíso, tan grande en historia, tan lleno de vida, me siento